del neoliberalismo, como de que se generó en estos 40 años un crecimiento exponencial de la pobreza, el desempleo, la precarización laboral, la indigencia, y al mismo tiempo un proceso de concentración y polarización de la riqueza, por la cual el 20% más rico de la población mundial, que deben ser unos 1.100 millones de habitantes en el mundo, concentra el 95,5% de la riqueza. Y el 80%, que son 6.500 o 6.600 millones de personas, se distribuye solo el 4% de la riqueza. ¿Qué pasa? Ese 20% es excesivamente chico, un mercado muy chico para el salto cualitativo en la productividad de las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. Entonces se generó un proceso muy similar al de los 30. En la medida en que no hay suficiente demanda, los empresarios empiezan a invertir en especulación financiera. Bueno, y ahí tenés la crisis del 2008 y este nuevo esquema. A su vez, la sensación es que Estados Unidos va a salir muy debilitado de la pandemia respecto de su disputa hegemónica con China. En este sentido hay que ver que China, yo no soy partidaria de China, yo creo que hay que tener una posición neutral frente a los dos polos de poder, pero es evidente que China le está ganando a Estados Unidos la carrera tecnológica en inteligencia artificial y en quinta generación. Y en esto China tiene un arma poderosísima, que son las llamadas tierras raras. Las tierras raras son 17 metales y químicos que son fundamentales para todas las industrias de avanzada. Teléfonos inteligentes, computadoras, robots, pero también misiles y otros armamentos. Y el problema es que Estados Unidos importa el 80% de esas tierras raras desde China. Por lo cual, un enfrentamiento con China que lo lleve a frenar esas exportaciones desde China generaría un grave problema en la economía norteamericana de punta. A eso hay que agregar que en el campo geopolítico, Estados Unidos prácticamente ha fracasado en todas las guerras del eje del mal que lanzó en el 2001 en su momento Bush, y se siguieron sucediendo en los 20 años siguientes, porque se tuvo que retirar de Pakistán y de Afganistán después de 18 años, y se considera una derrota similar a la de Vietnam. A su vez, en Irak, en Libia, en Siria, en Yemen, en otros países de África, también se ha tenido que retirar. Y entonces está siendo desplazado de los países menores de Asia. El Medio Oriente es un interrogante, y de África, a través de la llamada Ruta de la Seda. Esta Ruta de la Seda concentra el 70% de la población mundial, más del 60% del PBI mundial, y esto está siendo de alguna manera articulado por China como una forma de expandir su capacidad de negocios. A eso se suman una serie de otros aspectos, por ejemplo, este acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita para bajar los precios del petróleo está desplazando a Estados Unidos del mercado mundial de energía, como consecuencia de que la producción de Estados Unidos es con fracking, famoso fracking de los hidrocarburos no convencionales, que es mucho más caro. Bueno, en esta situación China acaba de sacar, y esto creo que es un golpe serio, una nueva moneda virtual para los intercambios internacionales, con lo cual puede darse un desplazamiento del dólar y también un desplazamiento del poder de los grupos económicos financieros de Occidente. Este me parece que es el panorama que surge de la pandemia. Ahora, el problema es que, al igual que otros momentos de transformación del escenario internacional, como fue, por ejemplo, en los años 50, cuando se consolidó la frontera en Alemania, y entonces hubo un repliegue sobre América Latina con los golpes del 52, el 54 en
en Honduras, en Nicaragua, perdón, no en Nicaragua, no, en Guatemala, en Argentina, en Brasil, etc. Y también en los 70, cuando vino esta otra ola sincrónica, ¿no? Alcira, tú bien decías, se consolida la frontera en Alemania. Eso fue Sí. en agosto de 1961 cuando se hizo el muro de Berlín. Y en No, ese no, no, mismo, no. y en ese Sí. mismo momento, el 16 de agosto y 17, la Conferencia Latinoamericana para el Desarrollo de Punta del Este, cuando se quería expulsar a Cuba, el Che Guevara denunciaba lo que vos estás diciendo, más o menos en esos términos, no había Sí. pandemia, y decía que lo que iba a ser la Alianza para el Progreso iba a ser digamos que la pluriporquería, las letrinas de América Latina, con la financiación de proyectos de desarrollo. Y por otro lado, dio el discurso en Punta del Este y después en la Universidad de la República diciendo que los dos caminos que tenía América Latina era la agroindustria y la realización de la reforma agraria. Nos acusan de ser sesentistas por decir que esos reclamos aún siguen vigentes. Vos que viviste todo eso intensamente y que sos una persona que está ahora, 60 años después, viendo todo lo que pasó, ¿qué reflexión puedes hacer al respecto? En ese Bueno, marco de mira, lo que venías diciendo antecedentes. no, el tema es que del 60 es el muro, pero el problema es que ya en el 52, que 52-54 es cuando va a comenzar la Guerra Fría. Acordate que creo que no fue la perrita laica, no fue en el 56. Sí, 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 la primera navegante espacial. Y ahí empieza el equilibrio, digamos, la Guerra Fría, pero con el equilibrio nuclear espacial, porque ya es evidente que cualquiera que inicie un ataque recibe un ataque equivalente. En ese momento es cuando se empieza a volcar sobre América Latina, es el golpe el 55 acá, el 54 en Guatemala, el 54 en, en, eh, en Brasil, pero también está el golpe contra En el el partido. 64 en Brasil, 64. No, 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 pero antes tenía el golpe de Vargas en el 54. De Vargas. Sí, 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 sí. Bueno, lo del Che Guevara, ¿qué decía? El problema es que esto de las letrinas era que querían invertir en infraestructura porque era el momento de expansión de las corporaciones transnacionales, ¿no? Desde el 58 ha cambiado las características del intercambio internacional, ya no es que se produce en los países centrales y se exporta a los países periféricos a cambio de materias primas, sino que las transnacionales comienzan a instalarse en los países periféricos. Y para eso necesitan infraestructura. Por eso, el grueso de las inversiones que quería hacer Estados Unidos era en infraestructura. Por eso él le dice que nos hacen letrina cuando nosotros queremos en todo caso invertir en industria. Son esas estrategias globales que tiene Estados Unidos sobre América Latina, pero también hay que tener en cuenta que en ese periodo, desde el fin de la Segunda Guerra hasta los comienzos de los 70, se produce lo que se llama la revolución del tercer mundo. Hay que ver que es el 80% de la población mundial en Asia, África y América Latina, que desde los 4 siglos anteriores estaban sometidos a dominios coloniales o neocoloniales por parte de las potencias occidentales y Japón. Vos pensás que es la independencia de la India con Gandhi, 47, el triunfo de Mao Zedong, en 49, en el 48 Indonesia, Ho Chi Minh que derrotan a los franceses, más después vas a tener todo lo que es el proceso de descolonización africano, la revolución cubana, la revolución argelina, todo eso se da en el marco de una conmoción muy fuerte, que Estados Unidos supone que desarrollando estos países puede neutralizar estos levantamientos al estilo Fidel. El problema es que, viste, no pueden con su genio. Y a fin de los años 60, los presidentes latinoamericanos demostraron
que por cada dólar que había invertido Estados Unidos en esos 10 años en América Latina, se había llevado 3. Siempre es lo mismo. Y esto me parece que fue uno de los momentos en los cuales se da esta expansión sobre América Latina. El otro es de los 70. Y los 70 viene porque ha habido un debilitamiento de las potencias occidentales. Vos pensás que en el marco de esa revolución se desintegra el imperio inglés, el imperio francés, el belga, el de Holanda y el de Japón. Y el problema es que a su vez tenías que en estos procesos de independencia hay una nacionalización de los yacimientos de petróleo, y es la creación de la OPEP. Entonces, los años 70, las potencias occidentales van a estar muy debilitadas. Pensá que las Naciones Unidas en esos años pasaron de 59 a 180 países. Ahora, ese 80% de la población mundial no eran considerados ciudadanos. Esto es lo que siempre pasa con Occidente. La Revolución Francesa, que era libertad, igualdad y fraternidad para los europeos blancos, por favor. Para los negros de Haití, no, digamos. Esto es más o menos. Ahora, ante ese debilitamiento, la sensación es que en los años 70, Kissinger va a hacer una estrategia de restauración conservadora para recomponer este poder debilitado de Estados Unidos. Y es el retiro de Vietnam, la alianza con China, con el viaje de Nixon a Pekín, que se encuentra con Mao Zedong. En ese momento China estaba enfrentado con la Unión Soviética, y luego esta ola sincrónica de golpes militares en América Latina, en el África Negra y en los países asiáticos menores, que son estas dictaduras genocidas con terrorismo de Estado para recomponer el poder el poder de potencia de los Estados Unidos. Pues fíjate que en el 73 empiezan en Chile con Pinochet a hacer el plan piloto del neoliberalismo, que son los Chicago Boys, que acompañan la experiencia de Pinochet, y que después en los 80 van a aparecer en el 79 con Margaret Thatcher y en el 81 con Reagan. Digo, este elemento, el problema fundamental ahí es que para poder consolidar, digamos, en esta nueva etapa después de las dictaduras militares, es que con la revolución islámica de Irán en el 79, los precios del petróleo han subido entre el 73 y el 79 en un 1000%. Y eso da un efecto paradojal. Y es que ya había determinadas tecnologías que estaban en proceso, que era la teleinformática, los nuevos materiales, la bioingeniería genética, de toda esta manipulación de genes y células, pero eran muy caras para determinado precio de la energía. Cuando el precio de la energía sube en un 1000%, es cuando empiezan a impulsar desde 1980 la revolución científico-técnica. Y esto les va a dar un poder, que es un salto cualitativo, es lo que va de la máquina de escribir a las computadoras con redes internet y Skype. Y esto a su vez, en el campo social, requiere un 75% menos de tiempo de trabajo humano, lo cual permitió, a través de la desarticulación de las experiencias de pleno empleo y el crecimiento de la desocupación y la precarización laboral, una quiebra en la resistencia de los trabajadores. Y esta restauración conservadora que dura hasta ahora, que fue la hegemonía neoliberal con las privatizaciones, la eliminación de los estados de bienestar. En Argentina esto fue catastrófico, ¿no? Entonces, en estos momentos, ese ciclo de 40 años, que se inicia en los 80, es el que ha entrado en crisis en el campo occidental. Y los grandes interrogantes son hacia dónde vamos. Hay que tener en cuenta que en la crisis del 30 se dieron dos opciones. Una fue el New Deal de Roosevelt, que fue una redistribución del ingreso en gran escala, una consolidación del estado de bienestar y con participación en la economía. Este fue el joven Keynes asesorando a Roosevelt en su momento.
Y esto fue acompañado por los grandes empresarios norteamericanos, entre otros Henry Ford, que no era para nada una buena persona, pero tampoco era tonto. Y sabía que, y él lo decía, el éxito de su negocio es que sus propios trabajadores puedan comprar los autos que producían. Esta fue una de las alternativas. La otra alternativa fue Hitler, salir de la crisis con inversiones en la industria de guerra y persecución y genocidio de la población considerada indeseable, y llegaste a la Segunda Guerra Mundial. Y estas, me parece, por lo menos lo que está señalando Chomsky, etcétera, son las alternativas que se van planteando. Por una parte tenés a Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, digamos, estas derechas y las ultraderechas europeas, con un ideólogo que es Steve Bannon, digamos, este genio de la utilización de Big Data para la manipulación de conciencias, etcétera, que es el que le hace ganar las elecciones a Trump. Acá estuvo en 2015 con Macri, es el que apoya el triunfo del Brexit y es el que hace ganar las elecciones a Bolsonaro. Y el problema es, el gran interrogante es hacia dónde va América Latina. ¿Va hacia una nueva etapa de, digamos, gobiernos altamente autoritarios, como fueron los años 70, o va a esa otra opción que se está planteando, Chomsky entre otros, que es este famoso Green New Deal, ¿no? Un nuevo pacto social de bienestar, de incorporación de la población y redistribución de la riqueza, y sobre todo, green, porque hay que dar respuesta a las amenazas del calentamiento global. Vos sabés que Stephen Hawking, este astrofísico, no sé si lo ubican, que tenía problemas. Sí. Antes de morir, él dijo que si antes de 30 años no se revierte el proceso de calentamiento, la Tierra puede entrar en un punto de inflexión que significaría un proceso acelerado e irreversible de calentamiento que puede llevar al planeta a 150 grados centígrados. Esto es el fin de la vida en el planeta, al menos de la vida humana en el planeta. Esa es la amenaza con que te encontrás. Una de cuyos, digamos, factores que la alimentan es los combustibles fósiles, que es carbón, petróleo y gas, y la deforestación. Y entonces tenés que mientras Trump es un principal negacionista y dice que eso es un invento de los chinos, etcétera, etcétera, e impulsa el carbón, etcétera, lo tenés al loco de Bolsonaro que está quemando gran parte del Amazonas, y el Amazonas es el pulmón del planeta, genera el 30% del oxígeno que respiramos. Entonces, el problema que te encontrás es civilizatorio. Verdaderamente los desafíos son en profundidad para toda América Latina, entre estas dos grandes opciones que se van planteando, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío que tenemos en el continente, ¿no? Y desde el campo popular, desde las opciones de los trabajadores, de los campesinos, de las masas sin trabajo, ¿cómo ves ese ensamble hacia consolidar una propuesta alternativa que no sea el fascismo ni la derecha, que sea justamente crear poder popular y acceso a un nivel de vida más equilibrado entre las grandes masas de desposeídos? Mira, yo creo que se va a algo similar con las nuevas características de lo que sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad luego de la Segunda Guerra Mundial en el sector occidental se implementan estos modelos del New Deal, implementados en su momento por Roosevelt, que después se larga en la industria de la guerra porque va a participar de la Segunda Guerra Mundial, que es participación del Estado en áreas estratégicas de la economía, nacionalización de la banca para evitar todo este papel y el predominio del capital financiero y la especulación financiera en Argentina. Esto ha sido un saqueo de proporciones. Después tenés el otro elemento a tener en cuenta es
una nueva redistribución de la jornada laboral. En ese momento, que se llaman los 30 años de oro, que todos coinciden que fueron los momentos de más alto y sostenido crecimiento económico en el sector occidental y de bienestar, la jornada laboral bajó en un 45%, desde las 72 horas semanales de fines del 19 y principios del 20, que era la gran demanda de los obreros de Chicago, la jornada de 8 horas, tenías 12 horas, 6 días a la semana, es decir, 72 horas. De esa bajaste a 40 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si vas a una disminución del 40% de la jornada laboral, hay una capacidad de redistribución de la riqueza y de alivio de los procesos de pobreza y de desempleo, etcétera, etcétera, que el problema es que las nuevas tecnologías no desplazan personas, desplazan tiempo de trabajo humano. ¿Esto qué quiere decir? Que si en la etapa anterior el producto A te llevaba 80 horas hombre, es decir, 10 hombres trabajando 8 horas, y ahora te lleva 40, digo, es más, pero 40 para hacer el... Vos tenés ahí dos opciones. O te quedás con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y a los otros 5 afuera, precarizado, desempleado, etc. O te quedás con 10 trabajando 4 horas, 10 por 4 también es 40, pero la redistribución de la riqueza y el bienestar general es de otras características. Ahora, yo creo que no hay salida ni para los privilegiados, porque realmente el problema es que ellos piensan que hay una población sobrante de 4.500 millones de personas. Son los que el Papa Francisco llama los descartables. Ahora hay que tener en cuenta que 4.500 millones de personas es toda la población de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, multiplicada por 3. Ese es el nivel de pobreza en el mundo. Esto es inviable aún para los privilegiados, reitero. Entonces, esto no quita que para instaurarse pretendan hacer, no sé, gobiernos altamente represivos, tratando de garantizar una población dispuesta a aceptar nuevos genocidios, pues no hay otra. O los matan o cambian o se cambia el modelo, no hay otra. La de ellos es matarlos, les importa tres pepinos. Pero la verdad, hay que matar 4.500 millones de personas, hay que matar 3 veces toda la población americana. Esto es una locura. Digo, históricamente no es viable, salvo que te agarre doctor insólito, te agarre la bomba atómica, etcétera, ¿no? Y esto me parece que es el problema de la caída de Estados Unidos, ¿no? Yo te digo que hace rato hace rato, hace como un año, venía planteando que Estados Unidos está pasando lo que Toynbee llamaba el espejismo de la inmortalidad. Y él decía Arnold Toynbee. Sí, Arnold Toynbee. Arnold Toynbee. Yo no coincido con sus análisis, pero esta idea del espejismo de la inmortalidad es bastante atractiva, porque lo que él dice es que los grandes imperios o poderes mundiales, acostumbrados a ejercer durante un cierto tiempo su predominio, no pueden percibir que sus bases de sustentación se están desarticulando y entran en un proceso de decadencia. Y es este espejismo de que son inmortales. Y él señala que en el siglo XX cayeron 8 grandes imperios o poderes mundiales. Cayó el Imperio Otomano, que venía desde el siglo XV, el Imperio Austrohúngaro, que venía desde el XVIII, el Imperio Inglés, el francés, el de Holanda, el belga, y cayó la Unión Soviética. Digo, estos no son elegidos de los dioses. Ahora, el problema es que muchas veces estos imperios, antes de caer, muestran sus facetas más aberrantes. Y ese es el peligro que tenemos en América Latina sobre Estados Unidos. Y el tema es que América Latina, viste que es sincrónica, ¿no? Es decir, prácticamente desde 1810 hasta ahora es sincrónica, y estábamos sufriendo, muchos de nosotros, ustedes a sufrir, esta idea de
el neoliberalismo como el único camino. Y esto nos había hecho entrar en una crisis muy fuerte a estos países que te había mencionado. O sea, son desafíos, yo te diría, civilizatorios. Correctamente. Elcira, te agradezco por hoy tu aporte para Tierra Libre. Vamos a ponerlo en video en nuestra página y lo dejamos para otro tiempito volver a conversar contigo desde el otro lado del río. Me encantaría, me gusta el río, Bueno, me gusta el lado del río de ustedes, realmente. te mando un fuerte abrazo y un beso grandote y gracias por tu atención hacia nosotros. No, por favor, cuando digas, a sus órdenes. Realmente un abrazo para todos los uruguayos que les tengo un gran aprecio realmente. Bueno, muchas gracias, Alcira. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao.